Vamos a dar una fuerte bienvenida a todos los Campus Más Vida, a todos los que nos sintonizan y se conectan de diferentes maneras en diferentes partes del mundo. Es un privilegio compartir con todos ustedes la palabra de Dios. Estamos en una serie que he titulado Con Jesús y estamos 40 días de oración en donde estamos pidiéndole a Dios que nos enseñe a orar, y en esos 40 días estamos publicando en nuestras redes sociales el pasaje a leer, estamos publicando una meditación y una oración también como sugerencia para ayudarnos como iglesia a orar de manera más frecuente y aprender a orar también de una mejor manera. Hoy el mensaje, el día de hoy, lo he titulado Oraciones Imperfectas. ¿Alguien puede decir conmigo? Oraciones imperfectas. Y yo creo que algunas personas de pronto tenemos inseguridad al momento de orar. Y nuestra inseguridad viene quizá porque pensamos que no sabemos bien cómo orar, no sabemos bien qué palabras usar, qué frases usar, no sabemos bien si lo que estamos pidiendo Dios quiere que se lo pidamos o no se lo pidamos, no sabemos cómo dirigirnos al inicio a Dios, cómo terminar la oración, o sea, como que, y luego es de pronto medio confuso la oración porque muchos te dicen que son diferentes maneras. Unos te dicen, repite esta oración 5 veces y ya la hiciste, ¿verdad? Otros te dicen, no, tienes que estar 2 horas y tienes que levantarte a esta hora y así es. Y otros te dicen, no, tú en tus pensamientos ahí todo el día como puedas. Y hay de pronto confusión, entonces nos entra inseguridad a muchos de cómo orar, y algunos ya de pronto mejor nos paralizamos al momento de la oración, o cuando oramos ni siquiera sabemos si contó, si no contó, si valió, si no valió, si llegó, si rebotó, no sabemos qué pasó a veces con nuestras oraciones, ¿no? Y algunos tenemos esa inseguridad al orar. Entonces yo quise hablar acerca de oraciones imperfectas el día de hoy. Sabes, mi hijo Jared contaba esta historia hace unos días, cuando tenía creo 3 años. Jared siempre ha traído la batería, el ritmo en la sangre desde chiquito, o sea, siempre en el vientre de su mamá estaba golpeando siempre, me explico, así de verdad era golpeador, así pateaba y todo eso, y de recién nacido siempre también le pegaba las cosas. Luego él le encantaba la música. Yo creo que es porque poníamos con Kelly música todo el tiempo, todo el día, y aquel nació con la música. Entonces nomás escuchaba música y aquel agarraba las ollas de la cocina o los platos o lo que fuera y le pegaba a todo. ¿Alguien tenía un hijo así también? O sea, y estás entre que te vuelves loco, pero al mismo tiempo no quieres frustrar la pasión de tu hijo, y está toda esa onda ahí, ¿no? Entonces, un día que íbamos en el centro comercial, pasamos por una tienda de música y mi hijo ve una batería chiquita, así pues para niños, ¿no? Entonces no me acuerdo si tenía casi 3 o pasaditos de 3, y él pues alucinó, se pegó a la ventana así, entró a la tienda de música y literal abrazó la batería y dijo, papá, cómprame esta batería. Y en ese momento no teníamos dinero para nada extra en nuestras vidas, mucho menos para una batería. Y entonces, pero nosotros nunca quisimos darle una mentalidad de pobreza a nuestros hijos. Entonces no le dije, no tenemos dinero para eso. Lo que le dije es, ¿por qué no le pedimos a Jesús y que Él provea para esta batería? Vamos a tener fe, vamos a creer, vamos a ahorrar y vas a ver que pronto vas a tener una batería. Fue mi consejo. Entonces lo tomó tan personal Jared que todos los días se ponía, todos los días, en la mañana, en la ida a la escuela, al kinder, de regreso del kinder, en la noche, siempre, Señor, te pido por mi batería, amén. Así esa oración, o sea, no era más complicada, bien sencilla, al grano, así de sencillo. No me acuerdo si fueron 1 mes, 2, 3 meses después, muy corto después, alguien después de una reunión como esta, al final de la reunión, se acercó a nosotros y dijo, siento darles esta ofrenda. Y justo cuando abrimos el sobre era la cantidad exacta de lo que valía la batería. Entonces, Kelly y yo pues teníamos otras necesidades, pero supimos cuando vimos la cantidad, dijimos, Dios le contestó su oración a este chamaco, o sea, esto es para su batería, ¿no? Entonces, pues ya diezmamos de eso y nos faltaba ahora un poquito, y ahora, Señora, complétanos, y también lo hizo, y le compramos su batería. Me acuerdo, fue algo que se me va a quedar siempre grabado en la mente.
Creo incluso tenemos, si no, una foto, un video. Jared pausa antes de tocar su batería. Iba a pegar y pausa y levanta las baquetas y le dice: gracias, Jesús, por mi batería. Y empezó a tocar. Y me encanta porque su oración fue tan sencilla, no complicada, a la hora que fuera. Fue no con el vocabulario elocuente que queremos, o simplemente tuvo fe en que Jesús lo escuchaba. ¿Estamos acá? Mi hijo Lucas, no me acuerdo si estaba yo enfermo o Kelly enferma. Estábamos en un viaje ministrando y uno de los dos estaba enfermo de algo. Y Lucas, ¿verdad? Me dice: ¿qué tienes? No, tu mamá está enferma. Y me dice: ¿puedo orar por ella? Le digo: sí. Entonces yo me estoy esperando una mega oración de sanidad, ¿no? Dice: Dios sana a mi mamá, en nombre de Jesús, amén. Ya sé. ¿Qué onda? O sea, a ver, no hay más en tu oración así de que: mira, Señor, la unción de tu espíritu. O sea, no más así de sencillo. Veníamos a la iglesia en la mañana y le digo a Sofi: ¿podrás orar por tu papá que predique bien el día de hoy? Se me queda viendo. Sí. Me pone la mano, me dice: Dios, que predique bien papá, amén. Así, ¿verdad? O sea, no le echó tanto rollo, no nada, así nomás. Y lo increíble es que me encanta la manera en que los niños oran, porque ellos no están tan enfocados en la manera en que oran, están enfocados a quién le están orando. ¿Estamos acá? Y nosotros tenemos que entender que las oraciones imperfectas hechas con fe son suficientes para que Dios las conteste. Y yo quiero hablarles de un pasaje, de una historia en la Biblia, de un hombre que hizo oraciones imperfectas. Y está en Hechos capítulo 10, verso 1, Hechos 10:1. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano, o se le conoce como un centurión romano. Es un hombre gentil. Un gentil significa que no nació en el pueblo judío. En ese entonces, antes de Cristo, esto sucedió después de Cristo, pero los judíos que no reconocían a Cristo como Señor y Salvador, en su pensamiento solo el que nacía bajo la sangre o de la descendencia de Abraham era judío. Todos los demás eran gentiles y no pertenecían al pueblo de Dios. Entonces es un romano gentil. Hasta este momento los únicos cristianos nacidos de nuevo que habían recibido el Espíritu Santo eran judíos que creyeron en Cristo Jesús. Hasta este momento ningún gentil, significa persona de otra nación, de otra raza, había sido incluido en la familia de Dios, en la iglesia, porque eran de otra nación. Entonces este hombre es romano, no es judío, ni siquiera es cristiano. Era un hombre devoto y temeroso de Dios, igual que los de su casa. Entonces, aunque no era judío y no era cristiano, él ya tenía hambre de Dios. Él creía que Dios existía y él creía que el Dios de los judíos era el Dios verdadero y el Dios creador. Y él, como a tientas, como a su manera, estaba buscando de acercarse a Dios y honrar a Dios. Dice que él daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado, como estaría yo creo yo también. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Me encanta. Ahora, antes de entrar a las oraciones, quiero tomar 2 minutos y explicar el tema de los donativos a los pobres. Hay 2 tipos de ofrendas que damos en la tierra que Dios recibe en su trono como algo de olor fragante. Hay 2 tipos de ofrendas. ¿Está aquí conmigo o no? Número 1, vemos en Filipenses 4:18, es casi el mismo lenguaje. El apóstol Pablo, que es un predicador de la palabra, un plantador de iglesias, un líder en la iglesia, un pastor de iglesias locales y muchos pastores, Pablo les dice a los filipenses que está agradecido por sus ofrendas. Dice: por el momento
Tengo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. O sea, cuando tú diezmas y ofrendas hacia los siervos de Dios en tu iglesia local para la predicación del evangelio, eso sube como un olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Dice 19, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las riquezas o gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. ¿Está conmigo o no? Entonces, cada vez que tú en ese sobre pones tu ofrenda, pones tu diezmo y lo das en la iglesia, Dios está oliendo. Ay, qué rica oración. Qué rica oración. Cada vez que tú haces una transferencia bancaria a tu iglesia local, aunque fue una onda y hiciste clic, dices, ay, qué rica adoración. Pero si nomás dice clic, sí, pero me lo estás dando a mi obra, me encanta. Cada vez que en el buzón de diezmos dejas tu diezmo ofrenda, o en la tarjeta dejas ahí con la librería, Dios lo está recibiendo como ofrenda. ¿Me estás siguiendo acá o no? Lo diste aquí en la tierra, pero ¿dónde lo recibió Dios? En el cielo, como una ofrenda. Pero también cada vez que tú das a los pobres, cada vez que tú ayudas a una persona en necesidad, que le das alimento a alguien que lo necesita, cuando mandamos víveres a Oaxaca porque nuestros hermanos están sufriendo en Oaxaca, Dios dice, qué rica ofrenda me están dando. O sea, cada que tú das para la predicación del evangelio y cada que tú das para los pobres, son las dos que Dios dice, esto me gusta, me encanta, esta ofrenda la recibe Dios en el cielo. ¿Alguien dice amén a eso? Qué increíble, ¿no? Me encanta eso. Ahora, este Cornelio no lo dejaban entrar al templo porque era romano. Al templo solo entraban judíos. Había una puerta, un área donde quizá curiosos podían ver, podían acercarse, pero al templo solo entraban judíos y este no podía entrar. Entonces, pues no me dejan ofrendar y diezmar en el templo, entonces pues nomás tengo para dar a los pobres y ahí lo voy a dar. ¿Me está siguiendo acá? O sea, nosotros tenemos la oportunidad de tanto dar a la obra de Dios como a los pobres. Hay que hacer las dos. Pero este hombre solo podía dar a los pobres porque no lo dejaban entrar en el templo. Sígame acá, ¿sale? Y no solo esto, Dios no solo recibió sus ofrendas, Dios recibió sus oraciones. Ahora, yo cuando pienso que Dios recibe la oración de alguien, yo pienso en héroes de la fe como Moisés. Digo, aquel cuate sí era amigo de Dios. Hablaba con Dios cara a cara y claro que le iba a escuchar. Y qué gran oración, ¿no? Señor, no nos mandes de aquí, o sea, no nos envíes de aquí si tu presencia no va delante de nosotros. Y Dios lo escucha y dice, ahora mi presencia. Y no solo eso, quiero ver tu gloria también. Ahora, y Dios le contesta. O sea, el Moisés oraba y Dios le contestaba. Elías, el profeta Elías, Señor, que caiga fuego para que estos vean que tú eres real. Y ¡juá! Cae fuego del cielo. Elías oró. Qué increíble, ¿no? Nuestro Señor Jesús dice, Padre, siempre me escuchas, pero para que estos sepan que tú me escuchas, ¿verdad? Oraba y sacaba a los muertos de sus tumbas y partía el pan. Y claro, pues Dios escuchaba a Jesús. Pero un romano que no sabía cómo orar, que no podía entrar al templo, o sea, no podía orar en el lugar correcto. Nadie le daba clases de, mira, así tienes que orar. No me dejan entrar allá, no sé bien todo. Me han pasado aquí con algunas copias, algunas cosas y medio entiendo, medio sé, pero yo solo sé que creo en ti, que te necesito y ayúdame a mí y a mi familia. O sea, oraba como podía. Estamos acá, a algunos se le están tronando algunos chips. Y Dios escuchó y recibió sus oraciones. ¿No le da esperanza eso a usted? Ahora, Jesús mismo profetizó y enseñó que así sucedería. Él vino a la cruz del Calvario y resucitó para cambiar la manera en que nos relacionamos con Dios. Fíjate cómo era antes. Ahora, en Juan capítulo 4, Jesús está hablando con una mujer en Samaria, la mujer samaritana.
Y ya conocemos toda la historia, ¿no? Donde la mujer fue por agua, Jesús le pidió agua, le dice, pero es que tú eres un judío, yo soy samaritano y no nos hablamos entre nosotros. Y Jesús dice, si supieras quién te está hablando, tú me pedirías agua a mí, yo te daría un agua de la cual nunca tendría sed. Y la mujer dice, yo quiero esa agua. Y dice, ve por tu marido, pero es que no tengo marido. Bien has dicho, porque has tenido 5 y el que estás con ahorita no es tu marido tampoco. Y dice, ay Señor, me parece que tú eres profeta. Y Jesús le empieza a revelar que él es el Mesías. Y en esa conversación esta mujer está así de que, espérame, ¿cómo que tú eres el Mesías y estás aquí en Samaria? Eso no es posible. Y sé que está pensando eso por lo que la mujer le dice en Juan 4:20. Dice, usted dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Fíjese, o sea, los judíos decían, se ora aquí. Y ellos tenían toda una serie de ritos. Y había que sacrificar animales por ciertos pecados. Y había que presentar un pan de la proposición todos los días a cierta hora. Y tenía que haber un candelero prendido todo el día con cierto aceite de oliva. Y tenía que haber leña prendida en el altar todo el día. Y tenía que haber y tenían que rociar sangre aquí, rociar sangre acá. Y orar sobre el propiciatorio. Un montón de cosas. Y los judíos decían, así se tiene que orar. A tal hora se tiene que orar. En tal monte se tiene que orar. De esta manera se tiene que orar. Y los samaritanos decían, no, acá se tiene que orar. ¿No le parece de pronto el debate de los cristianos el día de hoy? Así se debe de orar, y acá se debe de orar, y a esta hora se debe orar, y de esa manera se debe de orar. Y me encanta la respuesta de Jesús. Me fascina la respuesta de Jesús. Verso 21. Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. O sea, estoy acabando con eso. Ya viene el tema que eso no tendrá importancia. Qué increíble. Ustedes, dicen los samaritanos, aquí Jesús le cambia el tema, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. Fíjate, el lugar ya no es importante, es a quién le adoras. Mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quién adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Jesús nació en una casa judía. Y el Dios de los judíos es el Padre de Jesús. Y Jesús vino a presentarnos a Dios como nuestro Padre Celestial. Fíjate, verso 23, aquí está. Se acerca el tiempo. Y Jesús estaba pensando en Cornelio. Estaba pensando en ti aquí en Morelia y en México. Se acerca el tiempo. De hecho ya ha llegado, dice, porque yo estoy aquí, yo estoy cambiando las cosas. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, no en Jerusalén, no en Gerizim, no en cierto lugar, adoran al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca tales adoradores o personas que lo adoren de esa manera. ¿Alguien puede dar un fuerte aplauso al Señor? ¡Qué increíble! Fíjate lo que acaba de hacer Jesús. Me fascina. La mujer está debatiendo sobre cuál monte es el correcto. Y Jesús le dice, mujer, ¿no ves que yo soy el Mesías y estoy aquí? Capisci. ¿Y cómo nos presentó Jesús a Dios? ¿Como nuestro? ¿Qué? ¿No le escucho? Como nuestro Padre. Dice, mujer, no tienes que ir a cierto lugar, a cierta hora, de cierta manera. Dios ha venido a ti. Y si tú pones tu fe en mí, no importa dónde estés o a qué hora estés o cómo lo hagas, con que ores a tu Padre Celestial, te está escuchando. Qué extraordinaria enseñanza de Jesús. ¿Qué está diciendo Jesús acá? Que nuestra fe está en el destinatario, no en el mensajero. De pronto los correos mexicanos llegan algunas cartas, algunas no. ¿Le ha pasado eso? De pronto dice, oye, te envías, nunca me llegó, ¿verdad? De pronto sucede. Y de pronto ahí está la importancia sobre el mensajero. Pero en el reino de Dios, la importancia está en el destinatario, no en el mensajero. En otras palabras, si tú crees en Jesús,
Es suficiente para que Dios sea tu Padre, y cuando ores sabes que tu Padre te escucha, aunque no sepas orar bien, aunque no lo hagas en el lugar adecuado, a la hora adecuada, de la manera. No hay nada de eso. Ahora es que lo hagas con fe, creyendo que Dios te escucha y es tu Padre celestial y está respondiendo. ¿Sabes que cuando le explico un poquito más el tema del destinatario y el mensajero? A mí me encanta, porque si Jesús habló de Dios como Padre y nosotros sus hijos, entonces esa es la metáfora que hay que entender. No sé cuántas mamás hay acá. ¿Hay mamás acá? ¿Se acuerdan cuando sus hijos eran bebés? Yo le voy a decir una de las cosas que a mí me sorprendía de mi esposa. Mis hijos, los tres, como todos los bebés, tienen un progreso en su manera de hablar, su lenguaje. Cuando son bebés, lo único que saben hacer es, hay diferentes lenguajes para ellos. Gritan, lloran, balbucean, señalan, rasguñan, o sea, vomitan. Me explico, hay comunicaciones verbales y no verbales. Y lo increíble de las mamás es que ellas entienden el tipo de gritos. O sea, de pronto estaría gritando Jared y mi esposa decía, tiene hambre. Le digo, ¿cómo sabes? Dice, es que es el llorido palambre. Le digo, ¿y tú cómo sabes? Dice, yo sé. Entonces yo trataba de, no, mira, es otra cosa. Y por fin agarraba la mamila y se callaba. Le digo, ¿cómo sabías? Dice, una mamá sabe. Y luego lloraba y me decía, ¿quieres su chupón? Le digo, ¿cómo rayos sabes? Y está gritando igual. No, ese grito es el del chupón. Es increíble. O sea, ella sabía para qué estaba gritando, para qué estaba llorando, qué estaba pidiendo. En otras palabras, la responsabilidad de entender el mensaje está en el Padre, no en el Hijo. Algunos les está chocando con toda su idea de orar, Y es más, Dios no solo entiende tus palabras, Dios entiende tu corazón, tu espíritu, tus sentimientos. Y Él sabe qué estás diciendo, aun cuando no lo estás diciendo bien. Tu Padre interpreta tus oraciones, tus emociones, tus hambres, tus necesidades. Él sabe. Porque la responsabilidad está sobre tu Padre celestial, no sobre tu capacidad para orar. Me encanta. Es más, ¿qué tal si yo te dijera, porque yo he estudiado, ¿verdad?, de pasta a pasta la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿qué tal si yo te dijera que no hay ningún mandamiento de la liturgia de una reunión de fin de semana o de domingo? No hay. No dice, échense 6 canciones. O que la reunión sea de 1 hora o de 5 horas. No hay mandamiento. No hay mandamiento para que la prédica tiene que durar 40 minutos o 1 hora. O tienes que enseñar de 10 capítulos o de 2 versículos. No hay. Pero si dice, adoren, oren, canten, ¿verdad? Tengan comuniones con otros, las enseñanzas de los apóstoles. Hebreos dice, congréguense. Ahí está tu mandato. Congréguense. Pero no está el mandato de la liturgia. ¿Por qué? Porque Dios sabía, yo tengo que enseñarles a ellos principios. Porque este evangelio va a llegar a Europa, a China, a México, a todos lados, y van a tener que aplicarlo a su cultura, a su tiempo, a su manera, en diferentes momentos de las generaciones, para que la palabra de Dios llegue a cada persona. ¿Y qué tal si te dijera que tampoco hay mandatos de cómo orar? Nomás dice oren. Es más, solo hay 2 mandatos de cómo orar. Uno es, ora a Dios tu Padre y pide en el nombre de Cristo Jesús. A Dios tu Padre en el nombre de Cristo Jesús. Es más, dice, no, pero está la oración del Padre Nuestro. Esa oración es un modelo. Y es un modelo y no es un mandato, y te digo por qué. Porque ninguna oración del Nuevo Testamento, ningún apóstol, ningún discípulo repitió la oración del Padre Nuestro. No la vas a encontrar en ninguna epístola, no la vas a encontrar en Hechos, en ningún lado. ¿Qué vas a encontrar? Vas a encontrar hombres hablando y mujeres hablando con su Padre Celestial, creyendo sus promesas, pidiendo en el nombre de Jesús, y Dios operando allá. Porque lo que Jesús les enseñó fue eso: oren a su Padre que está en los cielos, pidan su voluntad, pidan necesidades en mi nombre, yo voy a estar con ustedes. ¿Están siguiendo esto, iglesia, o no? No hay
como fórmulas. No hay un monte específico, no hay una hora específica, no hay una fórmula específica. Nuestra hambre de religión quiere que alguien nos diga, a ver, dime cuántas veces, y de qué pasajes, y a qué horas, y cómo. A mí dígame cómo. Y frente a qué imagen lo hago, queremos todo eso. Por eso se llama religión. El ser humano es más cómodo con la religión que con la gracia. La gracia te revoluciona todo, porque la gracia ahora depende de una comunión dinámica. Y a veces a mí me ha pasado cuando ya tengo yo mi fórmula hecha de cómo orar y ya sé a qué horas hacerlo, y hoy Dios me está hablando, de pronto no pasó nada. Y Dios me cambia y ahora me está hablando en las tardes. Digo, Dios, a ver. Me dices que Andrés, quiero que no pongas tu fe en el monte, quiero que pongas tu fe en mí. No soy una fórmula, soy tu Padre Celestial. No hay reglamentos de cómo relacionarte conmigo. Es una gracia dinámica. ¿Estamos acá entendiendo esto? Entonces, quiero que anotes 3 cosas rápidamente. 3 cosas. Número 1, ten fe de que Dios te entiende. Número 1 es ¿qué? Voltea con alguien y dígale, Dios te entiende. Así dígaselo, Dios te entiende. Como lo hacía mi esposa con nuestros hijos. Es más, ¿cuántos de nosotros, cuando los hijos estaban pequeños, estaban en la mesa, querían quizá la tortilla o el pan? Y el niño no sabe todavía hablar, le hace y tú agarras el pan, tortilla, o sea, así nomás habla. O sea, acá el padre entiende y le da la tortilla o el pan. ¿Estamos o no con eso? Luego va creciendo un poquito y ya dice tilla. Quiere la tortilla. Pues luego crece un poquito más y dice tilla, y le dices, no, ahora di por favor. Porque al estar pidiendo le estamos ¿qué? Enseñando. ¿Estamos acá o no? Entonces, cuando tu hijo tiene 6 meses, no le vas a decir, dígame por favor, no le doy leche. O sea, no sabes decir por favor, me explico. Entonces, ahí te va la lección. Aprendes a orar orando. Y mientras oras, Jesús te enseña a orar. Algunos no empiezan a orar porque dicen, es que no sé cómo, y no sé si me entiende, y no sé cómo hacerlo. Tienes que tener fe que tu Dios te entiende. Y mientras oras vas a aprender a orar. Y mientras oras Jesús te va a enseñar a orar. Y mientras oras te va a dar a ti las herramientas que tú necesitas para hacerlo mejor cada vez. Dios te entiende. Aprendes a orar orando, aprendes a adorar adorando, aprendes a pedir pidiendo, aprendes a leer la Biblia leyendo. Un gran teólogo de nuestro tiempo se llama Packer, un viejito de casi 90 años, pasadito 90 años. Un teólogo impresionante. Recién está vivo. Puso un video, dice, le recomiendo a todos los nuevos creyentes que lean su Biblia. Dice, seguro van a llegar a lugares donde no le entienden. Dice, sigue leyendo. Así no, síguele. ¿Por qué? ¿Qué hacen algunos? Esto, ¿cómo? Y algunos se frustran tanto que ya no quieren leer porque no le entienden bien, o porque luego lo que sienten que entendieron, otro enseñó otra cosa, entonces entendí mal. O sea, como que dice, nomás sí, mira, la Biblia es revelación progresiva. Mientras más seguido lees la Biblia y más lees de la Biblia, más la vas a entender. Yo llevo leyendo la Biblia de pasta a pasta 22 años. Todos los días, todavía digo, eso se lo pregunté a Dios hace 10 años. ¡Wow! No entendí. Pero ¿cómo aprendes a leer? Leyendo. ¿Cómo aprendes a orar? Orando. ¿Cómo aprendes a pedir? Pidiendo. Dios te va a ir enseñando. ¿Alguien puede creer eso el día de hoy? Te va a ir enseñando. Número 2, ten fe de que Dios ama tu voz. Gracias por tantos amenes. Me sacaron de onda. Dios ama tu voz. Dices, Andrés, pero tú no sabes, cuando yo canto en la regadera, el perro se esconde, el gallo del vecino trata de callarme. O sea, tú no sabes cuando, o sea, Dios no puede amar mi voz. Es más, Andrés,
Yo no creo que Dios ama mi voz porque tú no tienes idea de lo que yo hice la semana pasada. No sabes lo que hice el verano pasado. No sabes, ¿eh? Dios no puede amar mi voz. No le puede gustar mi voz. Pues tengo dos respuestas para ti. Número uno, cuando pusiste tu fe en Cristo Jesús, la Biblia enseña que la sangre que Jesús derramó en el Calvario, por fe fue rociada sobre tu corazón y tu conciencia. Y que por fe ahora tú estás vestido de la santidad y justicia de Cristo. Por lo tanto, cuando Dios te ve, aunque sabe tu pasado, decide no mirarte conforme a tu pasado, te mira conforme a la justicia de Cristo. Y cuando tú hablas, decide no escuchar los errores de tu vida, ama tu voz tanto como la voz de Cristo Jesús. ¿Está acá conmigo? Dios ama tu voz. Número uno. Y número dos, ama tu voz aun cuando tu manera de orar y adorar sea inmadura. Miren, yo amé la voz de mis hijos en todas las etapas. Hasta, o sea, cuando ya crecen un poquito y no son bebés, dicen las mujeres, ay, extraño que llore. ¿Por qué? Porque, o sea, te enamoras de la voz de tus hijos, es que están balbuceando, están llorando. Ama su voz. Y quiero decirte algo, iglesia. Dios ama tu voz, aun cuando estás apenas aprendiendo a decir amén o a cantar. Y ni siquiera sabes, yo no sé cómo orar, pero aquí estoy. Me encanta tu voz. Pero siento que estoy balbuceando. Sí, pero me fascina, síguele balbuceando. Estamos acá. Él ama la voz de un creyente de 1 minuto, como ama la voz de un creyente de 60 años que sigue hablando con él, como ama la voz de Cristo Jesús, porque es por fe y no por nuestra capacidad de orar. Entonces ten fe que Dios te entiende, ten fe que Dios ama tu voz y ten fe de que Dios va a contestarte. ¿Qué va a hacer Dios? Va a contestarte. Ahora, a veces Andrés, que yo hice estas oraciones y Dios no me contestó. Mira, es que tenemos que entender que Dios a veces contesta tu oración verbal, a veces contesta tu oración más profunda. Entonces, a lo mejor aquí está saliendo, Señor, dame un carro nuevo. Y a lo mejor no necesitas un carro, pero quieres uno nuevo. ¿A quién le haría mal un carro nuevo? ¿Alguien quisiera un carro nuevo acá? ¿Usted cree que Dios se ofende si te pide un carro nuevo? Claro. ¿Crees que Dios te puede dar un carro nuevo? Por supuesto. Señor, Pastor Andrés dijo que pido, yo te voy a pedir un carro nuevo. Y dice, ay, pero ¿sabes qué veo en tu espíritu? Que hay un hambre por sentirte valioso. Entonces voy a pasarte por un procesito para enseñarte cuánto vales para mí aunque no tengas carro. Y voy a enseñarte a tener seguridad en ti mismo, enfrente de tus amigos y familia, aún sin el carro nuevo. Voy a contestar tu oración más profunda de una autoestima sana, porque es lo que me estás pidiendo más al fondo. ¿Ves? Es lo que me estás pidiendo más alto, porque Dios entiende todo lo. Así que tú puedes aprender ahora, al ir pidiendo a Dios, vas a ir descubriendo en su palabra y vas a ir descubriendo las prioridades por pedir. Vas a ir descubriendo cómo a Dios le gusta que pidamos, pero vas a ir aprendiendo. Pero en el momento tienes que entender, Dios me va a contestar y Dios me está escuchando. A veces va a contestar exactamente mis palabras, a veces va a contestar lo que en mi corazón estoy orando sin saber que estoy orando. A mí me encanta nuestro Dios. Él contesta nuestras oraciones. A veces inmediatamente, a veces tarda unos años, a veces las contesta en nuestros hijos y en nuestras generaciones. Es un misterio para mí, pero Dios siempre va a contestar nuestras oraciones. Si se te olvida todo lo que te estoy diciendo el día de hoy, por favor no se te olvide esto. Simplemente ora. Ora. Vuelta con él y dile, no más eso. Empieza a orar. O sea, empieza a orar. Por favor, ora. ¿Sabes qué? De nuevo, tengo 22 años orando. Mi pastor tiene 82 años. Él dice que él empezó a orar desde los 4 o 5 años de edad. O sea, tiene 70 y tantos años orando. Mi papá tiene 63 años. También a los 4 años recibió a Cristo. Tiene casi 60 años orando.
Wayne Myers tiene 95 años. Él recibió el Espíritu Santo creo que a los 21 años, 25 años de edad, algo así, 24 años de edad. Tiene como 70 años orando. Y conozco a pastores y familiares de todos. Y algo que me he dado cuenta es que no oran de la misma manera todos. Ni a la misma hora, ni con la misma fórmula. Pero sí oran al mismo Dios con la misma fe y con frecuencia. Y por ejemplo, he visto diferentes patrones de oración. Por ejemplo, Alex Campos, que estuvo aquí ayer, me dice: Andrés, yo soy súper bohemio. A mí no me puedes levantar en la mañana a orar porque no voy a orar. Dice: en la mañana mi oración es muy sencilla. Si acaso serán unos minutos nada más, ¿verdad? Y de agradecer a Dios por el día y orar. Pero luego en las noches, para mí las noches son extraordinarias. Por mi onda bohemia. Yo en las noches saco mi guitarra, ¿verdad? Y leo un poco y ahí oro. Ese es mi momento. Dices más, yo oro cantando. Porque para mí orar está mejor cantando. Yo no como que hablo mejor cantando. Wow. Dice: pero mi esposa, ella se levanta a las 5:30 de la mañana. Y a ella le encanta tener su esquemita. Primero hago esto y luego hago esto y luego lo así. Ella es súper cuadriculada, me dice. Ahora, usualmente en un matrimonio Dios casa a un cuadriculado con un bohemio. Y el cuadriculado le dice al bohemio: no tienes que orar así y a esta hora y con este esquema. El bohemio dice: no, yo oro cantando y a esta hora y me... ¿Estamos acá o no? Es la samaritana otra vez, pero ustedes dicen que en ese monte, yo digo que en este monte. Y así pasa. Mi papá, por ejemplo, su devoción en las mañanas es muy sencillo. Él y mi mamá tienen un librito, cada año compran uno distinto. Un libro de devocional que tiene 2, 3 versículos al día. Lo leen juntos en el desayuno, lo oran juntos y luego empiezan su día. Y mi papá, sus momentos de oración como más disciplinadas y la Biblia son en las noches. Yo me acuerdo desde mi infancia y desde mi adolescencia que yo llegaba a la casa en la noche o me despertaba a medianoche y mi papá estaría con su guitarra. ¿Cuál cantaba? En inglés. You've got the whole world in your hands. You've got the whole world in your hands. You've got the whole world in your hands. You've got the whole wide world in your hands. Y la canción es: tienes todo el mundo en tus manos, tienes todo. Y mi papá lloraba cantando esa canción. Yo decía: ¿y esa cancioncilla qué? Me explico que esa qué onda. Y lo que le estaba diciendo es: Dios, yo confío en ti. Y luego lo escuchaba decir: Señor, yo confío en ti por mis hijos. Tú tienes mis hijos en tus manos. Tienes mi nación en tus manos. Tienes la iglesia en tus manos. Y mi papá sí oraba. O sea, no le puedes decir a Juan Speaker que ese tipo de oración no vale, que tiene que ser a otra hora y de otra manera. Porque lo que tienen en común es que oramos al Padre en el nombre de Jesús. Estamos acá, iglesia. O sea, a algunos les funciona más a cierta hora, a otros a otra hora. Yo sí recomiendo que por lo menos tengamos con Dios una conversación breve. Si tú eres de la gente de la mañana, entonces tu mañana va a ser más larga, más temprano, más estructurada. Si tú eres alguien de más tarde en el día, en la mañana que sea breve. Y quizá puedes tomar el pasaje que estamos ahí poniendo en las redes y lo que estamos imprimiendo te puedes llevar, y es una sugerencia nada más. Y lees un rato en la mañana, oras tantito y empiezas tu día y te arreglas y todo esto. Y a lo mejor en la tarde, en la noche tienes un momento más a solas, o el fin de semana apartas más tiempo. Mi pastor Pablo Johansson hace igual. Sus devociones, entonces estamos con él en su casa y nos dijo: mañana las devociones son a las 8 de la mañana. Órale, entonces estamos a las 8 de la mañana, mi esposa, yo, su esposa y él. Abrimos la Biblia, leímos 3 versículos. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? Fue nuestros devocionales. Y luego él toma otros 2, 3 días en la semana donde más se mete a profundo. Iglesia, escúcheme. Si estás buscando una fórmula, estás regresando a un patrón de Antiguo Testamento. Jesús vino a cumplir la ley y los profetas, para que en Él no tengamos una metodología, tenemos una relación con nuestro Padre Celestial. Él quiere estar en tus pensamientos, en tus decisiones, en tus cantos, en tus meditaciones, todo el día, todos los días. Hay gente que necesita un esquema, otros necesitan un diario, otros cantan más,
Unos sienten mucho, otros no sienten nada. Unos son más contemplativos y contemplan y contemplan y contemplan. Otros piden y piden y piden y piden. Unos oran con voz bajita, Señor, mira y te pide. Otros, ay Dios, yo reprendo al diablo. O sea, oran diferente, ¿verdad? Me encanta que nuestro Dios, como yo tengo 3 hijos, todos tienen voces distintas, hablan maneras distintas, y los amo a los 3. Me encanta la voz de los 3, me encanta el estilo de los 3. Así tu Padre le encanta tu voz, te entiende, te escucha y te va a contestar de maneras extraordinarias. Simplemente ora, iglesia, ora, ora. Me encanta. Termino con esto y vamos a ponernos de pie. Voy a agradecerte que no salgas. Vamos a orar tantito hoy, pero termino con esto. No tengo tiempo de leerte todos los versículos, pero los puedes ver. Hechos 10, 5 y 6 en adelante, y luego 44 y 45. Hechos 10, 5 y 6 en adelante, y luego verso 44. Así sucede la cosa. El ángel le dice a Cornelio, Cornelio, entonces Dios te escuchó tus oraciones, recibió tus ofrendas y ahora te va a contestar. Y le dice, ve por Pedro, Simón Pedro, que está en casa de Simón el tañedor, en Jope, y tráelo para acá. Yo ya le estoy hablando a Pedro. Entonces él manda hombres por Pedro, por el apóstol, o sea, un romano que no lo dejaron entrar al templo. Ahora Jesús le contesta y va a traer un apóstol. Y Pedro, que es judío, nunca le había predicado a gentiles. Entonces Dios le pone una visión y le dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y entonces va con estos hombres de regreso a la casa de Cornelio, y ahí le va el saludo de Pedro. ¿Quién sabe el saludo de Pedro? Señores, usualmente no saludo a los gentiles. No acostumbro a hablar con ustedes. Así fue su saludo. Ay, qué buena onda, Pedro, ¿verdad? Pero el Señor me mostró que Él no hace excepción de personas, que no tiene favoritos. Y les empezó a predicar a Cristo. Así empezó a predicar. Mientras él predicaba, verso 44 y verso 45, mientras Pedro hablaba de Jesús, no les dijo, a ver, ahora pongan su mano sobre su corazón y hagan esta oración. Mientras hablaba, la gente creyó. ¿Y sabes qué sucedió? Verso 44, 45, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora quiero que conectes este paso. Aquí concluye. Cornelio, que no estaba orando en el lugar que según decían era el lugar, ni siquiera estaba pidiendo a Jesús y el Espíritu Santo, porque ni siquiera sabía que existía Jesús y el Espíritu Santo. Él solo tenía la idea del Antiguo Testamento, de lo que escuchaba de sus amigos judíos, y oraba apenas, Dios, te necesito, mi familia te necesita, a como él podía. Pero Dios le contestó lo que realmente necesitaba. Trajo un apóstol, dio salvación a su casa, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. No tengas temor de pedir. Pide como pides, ora como oras, y Él te va a enseñar y va a empezar a contestarte de maneras extraordinarias, espirituales, físicas, emocionales, familiares. Lo vamos a ver. Señor, te damos gracias. Levanta tus manos, no en señal de religión, sino en señal de que estás orando a Dios. Levanta tus manos, una o dos de tus manos. Dile, Padre Celestial, creo que escuchas mi voz. Creo que entiendes mis oraciones, aun cuando yo no sé orar. Te pido que me enseñes a orar. Creo que amas mi voz. Vamos, díselo, yo creo que amas mi voz. Amas el sonido de mi voz. Amas mi voz en la mañana, amas mi voz en la tarde, amas mi voz en la noche. Te encanta escuchar mi voz. Y Dios, yo creo que tú contestas mis oraciones. Vamos, dilo, yo creo que tú contestas mis oraciones. Hay oraciones en mi espíritu que yo ni sé que están allí. Hay necesidades en mis emociones que yo ni sé que están allí, pero tú sí las conoces. Y Dios, el día de hoy, yo creo que tú contestas mis oraciones, que tú respondes a las peticiones de mi corazón, al anhelo de mi corazón. Y creo que tú aún mueves montañas, que tú aún haces lo imposible, que tú aún transformas vidas. Señor, enséñame a orar y enséñame a que hay cosas nuevas, mayores y mejores por ver en Cristo Jesús. Amén y amén y amén y amén. Vamos.